Quiero decirte que te amo, que contigo, Jesús, siempre quiero estar. Quiero gritarle al mundo entero que contigo mis sueños voy a lograr. Quiero caminar siempre a tu lado, Jesús, porque en tu presencia siento una extraña sensación, una sensación que llena y mi espíritu lo anhela, y es que tú me llenas de tu amor. Decirte que te amo, mi Señor, y que quiero alabarte con todo mi corazón. Quiero decirte que mis sueños son para ti y que nunca habrá nadie que me pueda separar de ti. Quiero caminar siempre a tu lado, Jesús, porque en tu presencia siento una extraña sensación, una sensación que llena y mi espíritu lo anhela, y es que tú me llenas de tu amor. De tu amor. Dios le bendiga a todos. Hola, ¿cómo están? Les agradezco por sintonizarnos nuevamente, y bueno, vamos a iniciar con una oración para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por el mensaje. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor de la Gloria, por tu bendición, por este día tan hermoso que nos has dado, por la salud, por nuestras familias, por cada oportunidad que tú nos das, amado Padre Celestial. Gracias, Señor de la Gloria, por
todo lo que hasta el momento nos has dado y cómo nos has provisto, Señor, por los milagros que hemos visto en nuestra familia, en nuestras vidas mismas, Señor, porque tú hasta el día de hoy has sido fiel para con nosotros, para con todas las personas, Señor, que nos están viendo y porque tú estás haciendo algo maravilloso, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en la tarde de hoy, que el hermano Isaac me dio el privilegio de dar el mensaje, pues yo quería hablar acerca de la fidelidad de Dios y de nuestra fidelidad, porque sí, muchas veces uno predica acerca de la fidelidad de Dios y uno se emociona y dice, ¡ay, aleluya! Pero pues muchas veces hay como esa contraparte que a veces está hasta ignorada, incluso en nuestras oraciones, en mínimos actos que tenemos como seres humanos, como miembros de una iglesia, como hijos de Dios. Entonces, pues bueno, para eso quiero iniciar con el significado de la palabra o la etimología de la palabra fidelidad. Esta pues la estudié en dos raíces, y la primera es del hebreo, que es emuná, que significa fidelidad, obviamente, pero en el sentido de alguien que es genuino, confiable, constante, honesto. Y la segunda raíz es por el lado del griego, que deriva de la palabra pisteu, que significa ser fiel, pero más así hacia el costado de ser confiable, de ser fiel, de creer, ¿sí? Más en el sentido como de fe, de firmeza, más en esa parte. Y yo quería ver dos atributos de Dios con respecto a su fidelidad para luego pasar a la nuestra. Y el primero, yo quería llamarlo fidelidad a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Y acá lo voy a derivar en dos. Fidelidad a su plan de salvación. Nosotros sabemos que hace muchísimos años, cuando Adán y Eva fueron creados, Eva y Adán cometieron un error y fueron desechados del huerto del Edén, y ahí inmediatamente Dios creó el plan de salvación, donde dijo que la serpiente mordirá tu calcañar, pero ella le pisará la cabeza. Entonces, desde ahí, ese momento, desde Génesis 3, se creó el plan de salvación para con nosotros, los hijos de Dios. También lo vemos cuando en Mateo 1:21 nos dice que, o sea, el ángel le dice a María que iba a venir el Salvador, el Señor Jesús, y que éste nos iba a salvar de nuestros pecados. ¿Sí? No nos habla de otro tipo de salvación, de que nos va a salvar del infierno, no nos dijo que nos iba a salvar del juicio, no dijo eso, porque Dios no tenía la mentalidad en ese momento, sino Él dijo, los va a salvar de sus pecados, que es lo que eventualmente nos llevaría al juicio o a la ira de Dios, ¿verdad? Pero Él estaba enfocado en nuestros pecados. También nos lo dice Juan 3:16, cuando nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, ya nos muestra una parte de sus atributos en su fidelidad, que es su amor. Dice, por eso dice que entregó a su Hijo unigénito. Él fue fiel a su promesa de su salvación. Él fue fiel a quien Él es, porque Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y Él dijo, bueno, yo soy fiel para con mi creación, soy fiel para con mis hijos, y Él durante toda la historia de la Biblia, Él no se contradice, sino que simplemente permanece fiel, valga la redundancia, a sí mismo. Y también quería tomar el segundo aspecto, y es Dios es fiel a sí mismo con respecto a su identidad. Y para esto quiero que vayamos a Éxodo, capítulo número 3, versículos 11 y 14. Y aquí es cuando uno comienza a darse cuenta un poco más acerca de quién Dios es y quiénes somos nosotros gracias a Él. Recuerda que vamos a ver la fidelidad de Dios y nuestra fidelidad. Y dice así, Éxodo 3, del 11 al 14.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Aquí hay que tener bastante en cuenta que el pueblo de Israel estaba en parte mezclado con la cultura de los egipcios. Recuerde que fueron muchísimos años, más de 400 años, los que permanecieron los israelitas como esclavos en Egipto. Entonces, pues la preocupación de Moisés era por su parte humana, que ellos dijeran: no, pero es que les estoy hablando de parte de Dios, pero es que dioses dentro de los egipcios habían muchísimos, ¿sí? Entonces también se refleja como esa carencia que Moisés dice: ¿y quién eres tú? ¿Sí? Él también estaba mezclado con la cultura en la que él se fue, porque salió corriendo, se crió en Egipto, lleno de dioses y toda su cuestión ahí, porque también él tenía que hacer sus ritos por ser miembro de la realeza. También su madre, que ella fue la que lo amamantó, y a la final de cuentas fue una crianza compartida con la princesa. Y él se crió también con esa mentalidad de dioses. Él decía: bueno, si me preguntan quién eres, o sea, ¿cuál de todos los nombres, o sea, cuál de todos los dioses que pueden haber, cuál eres tú? O pues eso me imagino yo, ¿no? Pues porque acá le pregunta cuál es su nombre, ¿sí? Es porque él realmente no sabía quién era. Él decía: no, de pronto puede ser Isis, o puede ser, yo qué sé, cualquier otro dios. Es que se me vinieron acá a la cabeza todos los griegos menos los egipcios. Estoy con Atene acá. Bueno, de entre los dioses egipcios que hay, pues él decía: pues ¿cuál de todos? No, porque puede hablarme cualquiera, ¿no? Y él le responde, el versículo número 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y yo veo ese poder que hay aquí en esas palabras, entre su fidelidad de Dios a sí mismo, cuando él dice: yo soy. Es como cuando uno golpea la puerta y alguien le pregunta: ¿quién? Uno responde: yo. ¿Sí? Sencillamente yo. ¿Sí? Y usted reconoce la voz de esa persona y usted dice: ah, ya. Dios esperaba lo mismo de su pueblo, que dijeran: yo soy. Ah, claro, es Dios. Ah, pero no cualquier Dios. Es el Dios verdadero. Entonces yo veo ahí su fidelidad a ese Dios mismo, que a su vez, gracias a quien Él es, esa parte de esa identidad no la entregó a nosotros. Eso lo tocaré un poco más adelante. Y quiero que vayamos también a 2 de Corintios, capítulo número 12, versículo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y dice así: 9 y 10, perdón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos aquí dos identidades. Está la identidad, en este caso de Pablo, pero voy a llamarla la identidad de Geraldine. Está la identidad débil y está la identidad fuerte. Esta fuerte básicamente es mía, pero no es mía. Le corresponde a la identidad de Dios. Cuando Él dijo: yo soy, ese yo soy vino a mi corazón y me hizo a mí yo. ¿Sí me hago entender? ¿Un poco mejor? Ok. Yo soy. Es que los de acá también me miraron así. Y Camila tiene las gafas puestas, entonces sí es por confusión.
Entonces, la identidad de Dios, del yo soy, vino a mi corazón y Él me hizo ser como Él. Entonces ya dejamos de ser como Él y pasa a ser una parte nuestra natural. Entonces yo agarro esa identidad de Dios y se vuelve mía. Ya no es solamente la identidad de Dios y la identidad de Geraldine, sino es mi identidad. Por eso es que acá el apóstol Pablo dice, porque cuando soy débil, él reconoce que hay una debilidad, entonces soy fuerte, porque sabe que hay una parte de Dios que fortaleció su vida, pero ya él no es así, no es que Dios solamente me ayudó, no, ahora eres tú también, porque tú reconoces el ser de Dios dentro de ti. Esto lo voy a ir como uniendo más adelante, entonces pues voy a irlo tomando por partes para después llegar a... Y era esa parte en la que yo quería tomar acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros sus hijos, no solamente a sus promesas, sino para con nosotros su creación, de que Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, no solamente con el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz, sino también de darnos a nosotros una identidad de la cual antes carecíamos, porque veíamos en muchos ejemplos de la Biblia que el pueblo hacía lo que quería desde Noé, que de hecho la humanidad fue raída de la tierra precisamente por lo mismo, porque hicieron lo que les pareció. Después en Jueces nos dice lo mismo, termina el libro de Jueces diciendo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hoy en día vemos también muchas de esas cosas. Yo el día de ayer hablando con una persona yo decía, a mí me duele en el corazón que yo abro la ventana de mi casa, yo me asomo, bueno, eso no es cierto, casi ni me asomo, pero por ahí saco la cabeza y dice, no, pero es que están sin tapabocas, es que están como no sé qué, y uno ve los reportajes de las noticias y en Abastos, y la gente pasa sin tapabocas, sin nada, o sea, gente indolente, y uno dice, wow, y pues yo dentro de mí decía, ok, mientras yo actúe bien, pues entonces estoy como medio bien, ¿no? Y esa persona me dijo, no, ¿sabes qué no? Parte del amor de Dios es que nosotros corrijamos a otras personas. Parte del amor de Dios es que tú le digas, no de mala forma, oiga, usted le dan su tapabocas, póngalo. No, pero decirle, ¿tú no crees que estás siendo un poco indolente con la situación? ¿No te das cuenta que tú puedes ser una persona que contamine a 20? ¿No te das cuenta? Y yo decía, la verdad es que sí tiene mucha razón. Y aquí es donde comienzo a meter la parte de fidelidad nuestra hacia Dios. Las personas se encapsulan tanto y es hasta doloroso ver a la iglesia cristiana encapsulada tanto en orar, en ayunar, en alabar a Dios, en comentar buenas en las transmisiones, que llega al punto de ser humanos, de ser como Dios en la tierra. Somos excelentes como religiosos, somos perfectos como iglesia, pero como seres humanos nos quedamos cortos. Y duele ver que el Señor nos dio a nosotros muchas cosas. Y decimos, sí, Dios nos ayuda, y acá tomamos ese ejemplo como el de 2 Corintios, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nos encontramos en un momento difícil, no, sí, Dios, ayúdame, Señor. Y nos rejuvenecemos, sí, gracias Dios, porque Dios es fiel a nosotros. Pero cuando vemos a alguien caído, ¿qué hacemos? Le caemos encima. Muchas veces ni medimos nuestras palabras, lastimamos así, metralleta de palabras, y no nos damos cuenta de que el Señor Jesús, como nos dice en Mateo 1:21, que le dijo el ángel a María, Él no le dijo que iba a salvar al mundo de la tribulación ni del apocalipsis. Él no dijo que iba a salvar de pandemias, epidemias y guerras y violencia. Él no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Jesús, porque Él va a salvar al mundo de sus pecados. Y desafortunadamente es lo que mucho más nosotros como que persistimos en hacer. Y después, ¿no? Ay.
Y después, no, soy santo, soy creyente, porque oro, ayuno. ¿Cuántas horas usted leyó la Biblia hoy? ¿Está ayunando? Y bueno, ¿y de qué te sirve orar, ayunar, cantar, saltar, decir, si tu corazón está dispuesto a ser un ejemplo digno de un Jesús en la tierra? Y yo insistía en esto, porque precisamente veo muchos ejemplos y yo no digo que quiero apuntar a alguien y decir, no, imagínese que vi a esta persona, no, sino que incluso a veces lo veo en mí y yo digo, Geraldine, ¿de verdad es lo correcto? Porque independientemente de lo que uno vea, porque la verdad es que uno ve muchas cosas que uno dice, uy, ¿sí? Pero aparte de señalar a alguien, hombre, aquí el único que uno debería como tener más conciencia es de uno mismo y decir, hombre, que yo también he estado embarrando feo. Y uno ve esas cosas y pues uno comienza a entender el corazón dolido de Dios, que la gente de verdad se enfoca tanto en la religión y, hombre, si quitáramos el término religión y pues, lo partiéramos en pedacitos, lo metiéramos en la licuadora y lo que quedara lo metiéramos al fuego y ya. Pero no. Y les voy a dar el ejemplo más claro para eso. Y eso lo vi en una página pues no en una página, en realidad salió en una aplicación y decía, los cristianos en contra de los derechos del LGBTIQ, ¿sí? No sé. No sé, me corregirá alguien en los comentarios. Dice, todos los cristianos, sí, somos uno, somos un pueblo, somos no sé qué. Ok, está bien, claro. Los cristianos en contra del aborto, sí, somos uno, o sea, no, ¿ok? En contra del aborto, no, no puede ser, defendemos el derecho a la familia. Los cristianos en contra de la corrupción, los cristianos en contra de, o sea, no, hay pastores, que un pastor en Estados Unidos que se murió porque hizo servicios durante la cuarentena en Estados Unidos, se contagió el COVID y se murió. No, pero los cristianos por la fe, para dar testimonio a la gente, para, no sé, los cristianos en contra de la violencia intrafamiliar. No hay. Que eso no es señal del mal ejemplo que le estamos dando a las otras personas. Vea, yo no estoy diciendo que no esté bien, que esté mal. No estoy diciendo nada de eso, sino que estoy diciendo que seamos equitativos y que veamos la necesidad de todos. Que algunas personas dicen, uy, salió, no sé, la alcaldesa Claudia López. Uy, qué asco ver a esa señora allá montada. Y no, pues la verdad, yo no estoy diciendo que Dios esté a favor de su orientación o su elección a la orientación sexual. ¿Pero acaso ya no está haciendo más que los corruptos? Uy, no, pero es que es lesbiana. Y no, ¿dónde está tu amor? Dígame, Dios no comía, el Señor Jesús no comía con prostitutas, ¿no? No comía con los recaudadores de dinero que eran parte de los más odiados socialmente. No, porque a mí la Biblia, con todo respeto, a mí la Biblia me dice otra cosa. Yo de nuevo no estoy diciendo que uno les aplaude las acciones. Sí, un homosexual, ¡ah! Un ladrón, bravo. Yo no estoy diciendo eso. No lo digo. Pero mi parte como ser humano es entregar amor y enseñar del sacrificio del Señor Jesús por todos. Que no es de decir a una muchacha la violaron por ahí, ay, pero es que mire cómo estaba vestida. Perdón, pero desde los años UPA las mujeres se vestían hasta aquí, se cubrían hasta las muñecas y de todas formas les hacían cositas. No es excusa de eso, es excusa de lo que está en el corazón. Y si como seres humanos no nos paramos en la raya a decir, hay algo que está mal, tanto aquí adentro como hacia afuera,
decir, ay no, es que no, pero es que aquí no pasa nada de eso, ¿cómo que no? ¿Cuántos niños en sus casas no tienen esa carga laboral, por así decirlo, con sus tareas? Y muchos de ellos están cayendo en depresión. Hace poquito salió en las noticias que segunda persona que se suicida en la semana en Santa Marta. La cuarentena está haciendo un daño psicológico bravo. Los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. Nosotros no podemos ser indolentes ante nada. Démonos cuenta que el cambio está aquí. Dios es fiel para con nosotros todo el tiempo. Amén, aleluya. Sí, Señor, pero nosotros corresponder un poquito esa fidelidad a Dios. Yo insisto, seguiré insistiendo y no me cansaré de insistir. A esas personas que dicen, es que mi hijo está siendo rebelde, malcriado, está siendo grosero. Discúlpeme, yo fuera ese niño, yo leo ese comentario y digo, otra vez. ¿Y usted cree que yo le voy a prestar atención ahora? No. Y yo siendo creyente, uno hace esas cosas. Hombre, que todo está en sí. Usted deja que el amor de Dios mine su corazón y Dios le enseña a usted cómo corregir a esos niños. Y que si uno en la posición contraria, de pronto uno tiene esos inconvenientes con los padres, porque hombre, la cuarentena es capaz de hacer de todo, especialmente en momentos de confinamiento como este, porque o sea, no es por juego, o no es porque sí que a los presos se les meten en las cárceles en confinamiento, es porque es un castigo. Si a nadie le gusta estar encerrado, de pronto a algunos sí, pero a la mayoría no. Amén. Entonces hay gente que les cuesta. Y estamos en batalla ahí con los padres. Ay, pero es que me va a alcanzar, que me va a dejar, no sé qué. Hombre, sí, puede que sea todo lo que sea. Pero deje que el amor de Dios llegue a su corazón. Es difícil, sí, así como es difícil para nosotros, es difícil para nuestros padres en el momento que de pronto nos vayan a regañar, nos dicen algo de pronto de mala forma o incluso hiriente. Pero también es nuestra parte colocarnos ahí. Dios es fiel para con nosotros, Él ha sido fiel con nuestra familia, Él nos ha provisto de todo. Ahora, devuélvele un poquito esa fidelidad y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo número 5 al 15. Y dice así: porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Les advierto que vamos a iniciar como con una retahíla bien interesante de palabras. Pueden llegar a ser un poco confusas, hay personas que de pronto hasta se las saltan, pero yo quisiera llegar un poco a tocarlas en más detalle. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, peleas, iras, contiendas, todo eso, incluso malos pensamientos, incluso la rebeldía, incluso la desobediencia, la deshonra, tanto de padres a hijos como hijos a padres, va de ambos lados, deshonra, como la violencia, como hasta cierto punto quizás la ironía, ¿no?, que pueda llegar a ser doliente, hiriente a una persona. Sigue diciendo, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Yo acá haré como un paréntesis entre el versículo 7 y el versículo número 10. Porque dice, el versículo 7 dice, ni tampoco pueden, o sea, hay una ley de Dios, pero no se pueden sujetar. Entonces yo recuerdo que, esto lo digo yo, Geraldine Ramírez, yo a veces decía, ay, pero es que yo ya no puedo dejar de hacer eso, yo ya no puedo, y a mí me daba más genio conmigo misma, yo, ay, pero pues yo para qué, ay, yo sigo como estoy, porque igual acá la Biblia me dice que ya no puedo, pues no puedo, listo, ¿sí? O sea, así todo, yo lo hacía porque yo decía, pues si ya no puedo y acá la Biblia me dice que algunos no pueden es porque yo estoy en ese grupo. Me justificaba, ¿no? Es más fácil no intentarlo. Y dice, sigue el siguiente versículo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues obvio, uno no va a poder agradar a Dios y mucho menos con esa actitud que yo tenía. O sea, intentarlo. A veces pasa que uno está enojado y a mí me pasa mucho que uno está enojado y yo escucho música para no enojarme tanto. Entonces como que estoy... ¿Sí? Me pasa, entonces me pongo música. Pero entonces a veces la música se vuelve como la banda sonora de por allá, el fondo, como a 2 kilómetros de distancia y mi pensamiento está... Y dele en el asunto, ¿no? Dele. Y ahí hágale. Y uno es como, ay, reinicio. Sí, porque uno sigue pensando en eso y igual los pensamientos a la final van a hablar lo que uno ponga en el corazón. Porque esos pensamientos van y hacen eso. Y luego hacen... Entonces uno le toca reiniciarse. Entonces si uno sabe que ese tipo de cosas desagradan a Dios, espere, sea consciente. Esté así como palmaditas en la cara y diga, hombre, sí, ay, así como yo le hacía, como que reinicio. Porque a veces pasa y yo no digo que es porque uno sea perfecto ni nada, y hombre, yo acá no puedo decir que soy la más perfecta, ojalá pudiera, pero no. Y es una experiencia de lo que yo hablo, ¿sí? Y sigue diciendo más adelante, en el versículo número 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Es ese chip que a uno le recuerda, le dice, deje de pensar en eso. Porque alguien a mí me dijo hace mucho tiempo, y esto a mí se me quedó, cuando una persona empieza a pensar en un asunto, se va a hacer una espiral hacia abajo. Y yo me di cuenta, puse a pensar, y si me paseaba, no, me puse a pensar en que cuando uno piensa en pensamientos negativos, uno empieza así, está bien, ¿no? Después uno empieza como a enojarse más, después uno empieza a justificar el por qué uno está enojado, después uno empieza a pensar en acciones posibles ante ese enojo, a la final uno dice, uy, sí voy a hacer esto. ¿En qué momento inició todo eso? Aquí arriba, ¿verdad? ¿Por qué está acá abajo? Porque a veces no nos colocamos ese chip de, oiga, reinicio, ¿sí? Eso también forma una parte de nuestra fidelidad hacia Dios, cuando yo pongo un pequeño esfuerzo de mi parte por ser mejor. Un pequeñito esfuerzo. Yo recuerdo que antes yo era muy, o sea, si ahora soy antisocial, antes era peor. La que más sabe eso es mi prima Daisy, porque ella sí que insistía en hablar conmigo. No sé si por ahí estará, pero pobrecita. Ella sí que insistía, no, yo con ella ya he hablado y ya todo, yo, Virginia, perdón y todo. Pero ella sí que llegaba a la habitación y yo le abría la puerta como... Y pues mi mamá desde el fondo me miraba como... Y yo, siga. Y la nena se sentaba ahí y empezaba a hablarme y yo, y tú con el celular o dibujando lo que sea, yo, Cuando se para, bueno, yo me voy, bueno, y le abría la puerta. No es algo lo que me enorgullece, no. Pero entonces yo me di cuenta de cómo estaba haciendo. Yo me di cuenta de cómo yo estaba haciendo y yo dije, Señor, la verdad es que yo no quiero ser así.
Y yo recuerdo que yo lloraba y le oraba al Señor, Señor, yo sé que me estoy convirtiendo en una persona muy amargada, me estoy convirtiendo en alguien que no quiero ser, estoy lastimando a gente de manera sin querer, o sea, de manera intencional y no intencional. Señor, yo no quiero ser así. Dios, yo quiero ser una persona con más amigos. Dios, yo quiero ser una persona más sociable. Y empecé a orar, Señor, yo quiero ser graciosa. Yo quiero hacer reír a la gente. O sea, parece como bobito, ¿no? Ay, sí, le estoy orando a Dios para ser chistoso. Pero para mí era una forma de acercarme a la gente. Ya que yo vi a la nena una vez, le dije algo que todavía recuerdo acá y yo soy como, Geraldine, ¿para qué hice esas cosas? Y la lastimé, a la nenita, la lastimé. Y yo, ay, todavía recuerdo y me da como... y yo recuerdo que yo era así, yo decía, Señor, no. Y me puse a orar y orar. Y me di cuenta que cuando hablaba con la gente se reía y yo era... Somos amigas. Porque son pequeñas muestras de cambio. O sea, yo no digo que usted va a cambiar de la noche a la mañana, porque a mí me costó muchísimo cambiar. Me costó. Todavía estoy en la etapa de cambio porque me dicen que ellas me dice Catherine, es que usted a veces uno es como, no se vayan a ir sin despedirse. Y la mona. Y yo así como, uy, rayos. Ahora es algo nuevo que tengo que cambiar. Y yo, vale, me voy a quedar más a saludar. Y a veces me pasa, y me pasaba mucho, todavía me pasa, pero pues antes me pasaba todavía más, que yo llegaba a la casa, mamá me decía, ¿cómo le fue? Bien, y para el cuarto. Entonces yo dije, Señor, yo no puedo ser así. ¿Y qué hice? Comencé a traer dulces, que siempre olvido saludar, comencé a traer dulces, y a la primera persona que me recordara saludar, a esa persona le entregaba el dulce. Y como tengo hermanas bien interesadas, entonces yo llegaba a estudiar, me abría la puerta, ¡hola, hermanita! Pero son formas en las que uno tiene que doblegar la carne. Yo no estoy hablando de cosas que el ayuno, no, estoy hablando de cosas esenciales de nuestro ser humano, o sea, de nuestra esencia, nuestra humanidad, que Dios santificó, que hagamos esos mínimos detalles, que hagamos esa pequeña diferencia entre lo que el mundo es a lo que somos nosotros. Esas personas que lastiman de manera indiscriminatoria, así, que no seamos eso, porque eso se ve mucho. Y créanme que la iglesia no necesita eso, el mundo no necesita eso, el mundo está hasta aquí de gente así. Nosotros tenemos que amar la diferencia con pequeños actos, con solo cositas chiquiticas. Si nosotros hiciéramos eso, seríamos la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Hombre, y cuesta, porque como mi papá lo ha dicho en estos tiempos que hablaba acerca de circuncidar el corazón, la circuncisión duele, cuesta muchísimo. Yo duré harto tiempo intentando conectarme más con la gente, harto tiempo intentando saludar. Mejor me va a tocar volver a comprar dulces porque siempre me olvida. Ya fijo, Sebastián me ayuda. Una competencia entre Sebastián y mi hermana. Hola. Porque a veces son cosas pequeñitas, pero la Biblia así como nos habla de esas cuantas zorras que dañan todo, o de esas mosquitas en el perfume del perfumista, a veces no nos damos cuenta de que esas pequeñas cositas están haciendo que esa fidelidad de Dios no sea correspondida. Y yo imagino que eso a Dios le duele. Y por último quiero ir a Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice así, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo,
oigan bien, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Triste, ¿no? Lo mismo que los demás. Y nos habla de dos cosas importantes. La primera es, en ese tiempo, ¿sí? Antes. Bueno, en este caso está hablando de personas renovadas, pero puede que aplique en cierta forma a nuestra actualidad. Y dice así, más adelante dice, éramos por naturaleza. Esa palabra es fuerte, por naturaleza. Aquí es donde ya coge sentido lo que decía en Romano, que la persona en realidad no puede someterse a la ley porque su carne no lo deja. Es porque es una persona que es hija por naturaleza de la ira. Y los mayores pecados que uno ve que constantemente se repiten nacen de un sentimiento de ira, un sentimiento de enojo. La envidia, ¿qué es? Sentimiento de enojo. Los celos, ¿qué son? Sentimientos de enojo. La rebeldía, ¿qué es? Sentimiento de enojo. Los chismes, ¿qué son? Sentimientos de enojo. Todo se resume en esa parte. Pues no se resume todo, ¿no? Pero pues como que llega a ese embudo, ¿sí? De esos sentimientos negativos en contra de otra persona, que lo cual no son de Dios. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque uno dice, naturaleza. Por naturaleza ser hijo de ira. Que Dios nos diga eso es, wow, pues hasta un poco doloroso, ¿no? O sea, pues aquí nos está hablando en otro tiempo, como pasado, pero muchas veces uno se da cuenta que esa naturaleza, como que uno está aquí caminando así todo tranquilito, y de la nada, ¡pum!, la naturaleza lo poseía a uno. Y son cosas a las que uno tiene que renunciar constantemente. Esto no es de soy salvo y ya. Nunca más sentí nada de ira, ¿no? Celos, qué feo. Chisme, nunca. No, eso no pasa así. Es uno el que tiene que renunciar a eso todos los días. Es mi decisión, no es la decisión de Dios. No me pongan perezosos. No hagan como yo que decía, ay, no, pues ya soy así, ya que. Y ay, Señor, ayúdame a perdonar. A ver, mi David, Dios ya te dio a ti amor, dominio propio. ¿Qué más quiere? Si ya te hizo salvo, ya te dio todo. ¿Qué más quieres? Si ya ahora es mi esfuerzo, es mi decisión de corresponder un poco a esa fidelidad de Dios. Y ahora sí, por último, perdón. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, versículos números 9 y 10. Y dice así, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y ojalá yo pudiera escucharlo leyendo la siguiente parte. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, mandamientos, estatutos, lo que sea, decretos, bla, 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 que estaban en la ley, se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquello que la Biblia dice de no matarás no es solamente un mandamiento independiente al de no hurtarás o al de no cometerás adulterio o no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, obvio, si yo tengo amor de mi corazón, ¿yo para qué me voy a poner a matar a alguien? Si yo tengo amor en mi corazón... alguien me acordó que días que yo dije, o sea, lo dije sin querer. Dije, ay, es que esos que se la pasan robándose lo de la comidita a la gente necesitada, es que una piedra. Si yo fuera Dios, yo los saco a todos así. Tú, corrupto. La persona, ya, o sea, pues porque me molesta, o sea, pero entonces esta persona me dijo, bueno, ¿y si los buenos mataran a todos los malos, en qué se convertirían o quiénes quedarían? Asesinos. Eso es lo que quedaría. Entonces yo decía, wow, es cierto.
Geraldine, guarde su odio. Eso no es de Dios. Y hasta con pequeñas palabras uno se da cuenta que no peca. Porque ¿qué significa la palabra pecar? Errar en el blanco. Quiere decir que yo tengo el propósito de darle a la cámara, pero como soy medio miope, entonces probablemente no le dé. Y pasa eso, que eso es errar en el blanco. Que yo tengo la intención de mostrarme como una persona de amor, pero entonces resultó con un discurso de odio. Digo, porque es lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí el versículo número 10 de Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces hay gente, wow, es que tenemos que según el mandamiento no se quede de la Biblia, dice que tenemos que hacer esto, que no comer pescado no, que no, ojalá y eso la ley. Que no comer marrano, que no comer murciélago, eso debería estar vetado. que no comer muchas cosas o que muchas vainas ahí dice. Pero aquí nos dice el cumplimiento de la ley. Si usted se enfoca en amar a su prójimo, así como los caballos, enfóquese en amar al mundo. Aquí no se dice que se ame a usted mismo. Sí, bonito, usted se ama a usted mismo y toda la cuestión. Pero si usted se ama a usted mismo, pero en realidad es como de existencia dudosa para el resto del mundo, yo creo que hay algo mal en su corazón. Si usted se enfoca en amar a las demás personas, ese es el amor que Dios quiere. Y a veces las personas dicen, ay, es que yo no amo porque tengo miedo a ser traicionado. Mi vida, si usted tiene miedo a ser traicionado es porque su merced es capaz de traicionar a otros. Si usted deja el temor, sí, lo que usted le da miedo y que como que lo frena a amar a otros, déjeme decirle que eso es exactamente lo que somos. Si yo tengo miedo a que alguien vaya y me meta en chismes, pues porque quiere decir que yo soy muy capaz de meterme o meter a todo el mundo en chisme. Es la verdad. Enfréntalo. Aquí tenía que decirnos la verdad. Esa verdad me la dije yo a mí misma también. Que a veces uno decía, uy, no, pero es que no sé qué. Y me ponía a meterme un montón de excusas. Me da cuenta que en realidad eso mismo era yo. Eso mismo. La misma vaina. Diferente, pero igual. Entonces es donde uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, Dios, estamos fallando con cosas mínimas, chiquiticas, puede que usted ni siquiera lo considere importante, pero para Dios es importante porque están haciendo un estrago en el futuro. Uno se acostumbra, digamos, si yo me acostumbrara a la soledad como estaba antes, ¿no? ¿Quién sería yo ahora? Por ahí una depresiva y medio loca. Pero estaría mal, estaría en un terrible rumbo. Que como que todo lo buscaba justificar y yo me justificaba en que el estar sola estaba bien. Entonces son cosas que pasan, ¿verdad? Y listo, ya con esto yo quería como concluir de que hay una fidelidad hermosa de Dios para con nosotros, pero que también nosotros nos corresponde serle fieles a Dios. Y yo no quiero que usted diga, es que a mí me toca serle fiel a Dios porque si no me voy a condenar. Vea, eso no es amor. Sí, eso es miedo, es paranoia, es esquizofrenia, cualquier otra cosa menos amor. A mí no me meta los dedos en la boca. Sí, hágalo porque usted comienza a formar su corazón. Porque usted comienza a hacerle corazón, así no. Date cuenta que Dios es bueno. Y así sucesivamente. Hay cosas que en estos tiempos uno se pregunta, ¿será que ese es el fin del mundo? Sí, uno se lo pregunta. ¿Pero que usted sabe? ¿Yo sé? No. Entonces dejémonos de vainas. Que entonces ahora nos va a agarrar la paranoia que por el COVID. Que es que le va a dar señales antes del fin que viene la bestia. Vea, usted y yo no lo sabemos. Vivamos de tal forma que en nuestros corazones no haya mancha. Si no mancha, fácil. Usted y yo, fijo, nos vamos para el cielo. Y todos felices y contentos, ¿verdad?
En lugar de estar ahí, ay Dios mío bendito, ¿cuántas horas al día de orar? No, hágalo por amor, porque usted le nace, porque usted quiere y usted quiere expresar al mundo ser mejor persona. Entonces, ya con eso concluyo y orarle al Señor Dios, especialmente por Cristian Carrillo. ¡Feliz cumpleaños! Mañana. Y Carol Daniela también cumple mañana. El lunes. Y Carol Daniela, ¡feliz cumpleaños! El lunes. Vea este pedazo, repítalo el lunes. Entonces los queremos felicitar, los queremos mucho y Dios los bendiga. Amén. Entonces vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú nos has guardado, tú nos proteges, tú pones en nuestro corazón, Señor, todas esas bendiciones. Tú pones en nuestro corazón el querer hacer como el querer ser. Tu palabra también nos dice que tú eres quien convence de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y tú primero redargüiste mi corazón y lo convenciste de que hay algo mal. Tú primero lo hiciste en mí, Dios, para que yo pudiera decirles a otros y que yo de aquí en adelante ya no depende de mí, sino depende de ti, Señor. Si tú les muestras a esas personas en qué está fallando, Dios, y que asimismo no podemos endurecer nuestros corazones ante esas falencias, ante esos errores que estamos cometiendo, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es fiel y verdadera, Dios, y porque tú siempre has sido fiel para con nosotros y esperamos, Dios, continuar siéndote fiel a ti más y más y más cada día, Dios, para que hagamos feliz a ese Padre amoroso que nos dio a nosotros todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Agradecido estoy por lo que has hecho en mí, te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirle fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía